Hola, quiero darles nuevamente la bienvenida a este bonito espacio de compartir y de crecimiento personal. Hoy quiero abordar un tema que yo sé que para quienes son papás de hijos adolescentes es súper importante, ya que sabemos que esa etapa de la adolescencia es una etapa de transición en donde el cerebro está en reestructuración. Así que esto hace un poco más difícil el que nosotros los adultos podamos comprender a nuestros hijos adolescentes. Y hoy quiero compartir una primera entrega de los errores que debemos evitar cuando estamos formando o tratando con hijos o con jóvenes de la etapa de la adolescencia. Mi nombre es Naila Cafruni, yo soy psicóloga y durante mi experiencia he atendido exitosamente más de 11.000 personas a nivel individual y grupal. Y aquí en mi canal voy a compartir con todos ustedes las estrategias que sean necesarias para ser feliz. Así que si aún no se han suscrito a mi canal, pueden hacerlo ya mismo haciendo clic en el botón rojo que hay en la parte inferior y recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un primer error que es importante evitar es juzgarlos ni hacer énfasis en el error de ellos, porque generalmente nosotros empezamos a juzgar todos sus comportamientos inadecuados y hacer énfasis en ellos, y entre más lo hacemos, más difícil le es al adolescente superar esas debilidades que tienen y que hacen parte normal de su edad. Y nosotros muchas veces les decimos a ellos, por ejemplo, hoy amaneció otra vez enojado. A veces asumimos que ya están mal, sin embargo, lo ideal es que podamos decirle, hoy ¿cómo estás? Te noto un poquito bajito de nota, como decimos nosotros, o te noto un poquito bajita de energía, ¿te pasa algo? Y no dar por sentado inmediatamente porque ya entré juzgando un comportamiento o una actitud. Nosotros a veces les decimos, siga así, que así no va a ir para ninguna parte. Y entonces si yo tengo una visión negativa porque hago énfasis en el error o estoy usando un error para inmediatamente decir una frase de estas, entonces le queda muy complicado al joven o a la joven superarlo y salir adelante, ya que si ni yo creo en él, si ni yo creo en ella, va a ser muy difícil que él o ella crean en sí mismos y puedan seguir hacia adelante. Otro error que debemos evitar es meternos en una lucha por el poder. Es decir, nosotros debemos tener claro que como padres o como adultos, nuestro liderazgo se va transformando de acuerdo a la edad de los hijos. Cuando los hijos son bebés, entonces nosotros debemos tener un liderazgo autócrata, es decir, tomamos decisiones por él o por ella. Si el bebé, por ejemplo, está con fiebre, el niño de 2 añitos está con fiebre, yo no le digo al niño de 2 o 3 añitos, tú quieres que te lleve al médico. Es algo que nosotros como adultos tenemos que tomar la decisión y ya. Entonces ese es el tipo de liderazgo para esa primera fase de los bebés, cuando nacen y cuando están más o menos hasta los 2 o 3 añitos. Ya después nuestro liderazgo es más demócrata. ¿Qué quiere decir? Que ya nosotros empezamos a decir, bueno, se va a hacer lo que diga la mayoría. ¿Quiénes quieren ir a comer a tal parte o quieren ir a tal paseo, etcétera? Y la mayoría entonces gana. Ahí ese es el tipo de liderazgo para cuando los niños ya tienen más o menos más de 3 añitos, 3 años y medio, 4, y están más o menos hasta la adolescencia o preadolescencia, más o menos 12 añitos. Y cuando ya los niños están de 12 añitos en adelante, que empieza la etapa de la adolescencia, ya nuestro liderazgo es conciliador.
Entonces, cuando nuestros hijos, por ejemplo, piden un permiso, es importante que evitemos meternos en una lucha de poder. Nosotros le decimos, mira, hay que llegar a la 1:30 de la mañana o a las 2 de la mañana, como lo tengan definido en las normas los padres, y si el hijo dice, no, pero esa hora no, déjeme hasta las 3:30, y yo me impongo, esa imposición va a afectar la relación. Entonces, en ese caso, lo mejor es entrar a negociar. Ok, entonces hagamos una cosa, apartamos la diferencia, te quedas hasta las 3 y no más de las 3, ok. Entonces ya se negoció, y cuando el joven o la joven siente que su sentir fue escuchado y fue tenido en cuenta, va a ser mucho más fácil que cumpla con esa norma. Así que es fundamental evitar meterse en una lucha por el poder con los jóvenes o las jóvenes. Ya en caso de que ese adolescente o esa adolescente esté en crisis por alguna razón, entonces ese comportamiento ya me está diciendo a mí que todavía le falta sentido de responsabilidad. Y cuando al adolescente le falta sentido de responsabilidad, entonces ya debo yo retrocederme en mi liderazgo y tomar una decisión contundente frente a ese joven o a esa joven adolescente para su bien, para que desarrolle más responsabilidad, más disciplina, etc. Solo en ese caso, entonces retrocedo en una etapa anterior del liderazgo, y yo determino qué debería hacer o qué no debería hacer ese adolescente o esa adolescente. Otra parte fundamental es evitar minimizar las emociones de los adolescentes o descalificarlos. Es decir, muchas veces nosotros les decimos, por ejemplo, mira, es que eso por lo cual estás tan aburrido o tan triste no vale la pena. Tú estás llorando por eso, si eso no es nada, eso no vale la pena. Y resulta que para ellos sí está valiendo la pena y por eso está mal. Entonces, en ese sentido, lo ideal o lo adecuado es que yo le valide la emoción y que yo le diga, mira, yo lamento mucho que tú estés mal por esa situación, o yo entiendo que tú estés llorando porque te sientes así por esa situación. Sin embargo, también es importante que, dándote el permiso de sacar el dolor, de sacar la tristeza, de sacar la rabia, también empieces a pensar cómo salir adelante de la situación, cómo lo puedes resolver, y si yo puedo serte útil en ese sentido, cuenta conmigo. A lo mejor entre los dos o entre las dos podemos encontrar la mejor solución. Entonces, siempre hay que validar las emociones de nuestros adolescentes. Otro error que debemos evitar con los adolescentes es compararlos. A veces nosotros los comparamos con nosotros. Ah, no, es que en mi época nosotros éramos así. Yo no entiendo por qué hoy ustedes son así. Porque usted no es o tú no eres como el primo, como la prima, como el compañero, como el hermano, como la hermana, bueno, los comparamos. No, es importante comprender que cada ser humano es diferente y que yo tengo que honrar y validar ese ser humano que hay ahí, y debo darle la dignidad y tratarlo dignamente. Entonces, ya muchas veces para ellos es difícil porque ellos mismos se comparan con el compañero, con el amigo, con la amiga, se comparan ellos mismos con sus hermanos, etc. Ya suficiente carga es la que ellos tienen con ellos mismos cuando se comparan con otros, para que adicionalmente nosotros los adultos también lleguemos a compararlos con otros. No, es si ellos están presentando una debilidad, un comportamiento inadecuado, yo siempre lo hablo con respecto a él o a ella. Ven, en qué debes mejorar, tú sientes que en qué estás fallando, en qué te puedo apoyar yo, qué necesitas para superarlo y cómo yo puedo ser útil. Entonces, siempre hay que evitar comparar a los adolescentes con otros o con nuestra propia adolescencia. Otro aspecto que debemos evitar es
Evitar de alguna manera involucrarlos en la relación de pareja y contarles a los hijos adolescentes lo que está pasando con la relación de pareja. Lo ideal es que evitemos hacer algún tipo de comentario de la pareja que sea de tipo negativo con ellos. Ya con que ellos se den cuenta de ciertas cosas por sí solos es más que suficiente para que nosotros terminemos afectándolos emocionalmente con los conflictos que se tienen en la pareja. Además, porque a ellos no les corresponde esa información. Es la pareja quien se debe encargar por sí misma de resolver todos los conflictos. Y si los hijos hacen algún tipo de comentarios, es mejor tratar de mantener una imagen positiva de la otra pareja, del papá o de la mamá, y evitar hacer comentarios negativos. Otro aspecto que debemos evitar es volver los hijos adolescentes nuestros mejores amigos, porque cuando los papás dicen es que yo soy el mejor amigo de mi hijo o soy la mejor amiga de mi hija, es fatal, porque se pierde la jerarquía. Si bien es importante mantener una relación bonita, un vínculo estrecho donde haya mucha confianza y mucho respeto entre los padres y los hijos, siempre es importante mantener la jerarquía, porque si hay siempre una honra y un respeto a la jerarquía en el hogar, también va a haber una honra y un respeto a la jerarquía fuera de casa. Se va a cumplir las normas, se va a respetar la autoridad, porque en casa se cumplen las normas y se honra y se respeta esa autoridad. Otro aspecto fundamental que a veces cometemos los adultos con los adolescentes es soltarlos porque ya están grandes. Entonces soltarlos es casi que soltarlos a la deriva, porque como ya están grandes, entonces ellos ya saben cómo se deben de comportar, ellos ya saben qué deben de hacer, ellos ya saben porque ya la información se les dio, entonces ya saben qué decisiones tomar. Debemos tener en cuenta que el área racional del cerebro termina de madurar a los 24 años y he visto muchos casos en donde los padres sueltan a los hijos adolescentes porque ya están grandes, porque ya saben qué hacer, porque ya saben comportarse, etc. Y en ocasiones esos muchachos que se supone que ya saben todo, terminan mal relacionados y muchas veces con conflictos de drogas, de alcohol, etc. Y por eso también se presentan muchos casos en donde los adolescentes tienen hijos siendo muy jóvenes. Así que es fundamental, teniendo en cuenta que la adolescencia va hasta los 24 años, porque es a esa edad donde termina de madurar el área racional de nuestro cerebro. Es ahí donde ya ahora sí tienen la capacidad de tomar decisiones mucho más asertivas, ya tienen la capacidad de inhibir comportamientos inadecuados, de manejar mejor el autocontrol, de asumir la responsabilidad de lo que piensan, de lo que dicen, sienten y hacen. Entonces es a los 24 años donde ese adolescente o esa hija adolescente ya tiene la capacidad para enfrentar el mundo, ya tiene mucho más recursos, antes no. Así que siempre debemos seguir haciendo un acompañamiento, cada vez obviamente menos invasivo. Otro aspecto fundamental es evitar educar a esos hijos adolescentes con culpa, con miedo o con pesar. Porque cuando los padres sienten culpa hacia los hijos, entonces todo el tiempo se lo pasan tratando de minimizar la culpa y sueltan los hijos, y ahí es donde muchas veces los hijos o esos adolescentes cometen demasiados errores. Educar hijos con miedo también es negativo, porque a veces los papás dicen: yo tengo miedo a que quede en embarazo, yo tengo miedo a que se metan las drogas, yo tengo miedo, y todo el tiempo está con miedo, y desde ese miedo conectado con el hijo lo que hace es atraer muchas veces lo que tanto teme.
Y educar a los hijos con pesar, otro error súper negativo, porque cuando se educa el hijo con pesar, entonces todo el tiempo lo estamos sobreprotegiendo, todo el tiempo le estamos ayudando en todo porque le tenemos pesar, 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 pesar. Y desde ese pesar, entonces el hijo o la hija no desarrollan su fuerza y su poder para salir adelante. Y todo el tiempo entonces se queda en un vínculo de dependencia con el papá o con la mamá, y cuando es adulto también encuentra una pareja de quien depender. Espero que esta información sea muy importante para ustedes, que la tengan en cuenta, porque realmente son aspectos que pueden facilitar el desarrollo integral de los hijos o definitivamente impedirles ese desarrollo. Así que espero que sea útil y que realmente sea utilizada de manera positiva. Recuerden darle like al video y compartirlo. Y recuerden seguirme en mis redes sociales. Si alguno tiene un comentario que hacer al respecto, quiere comentar algo, quiere hacer una pregunta de cómo educar a los hijos adolescentes o qué hacer, recuerden escribirme en mis comentarios. Un abrazo y que Dios los bendiga.